Y vamos a hablar justamente de este tema con Melvin Escudero. Melvin Escudero es especialista en finanzas y que nos acompaña esta tarde aquí en Economía para Todos. ¿Cómo estás, Melvin? Bienvenido. Gusto, Javier. Gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿qué es exactamente lo que está pasando con este billete que se pone muy nervioso cada vez que hay este tipo de conflictos? Sí, para el caso peruano tenemos que ver que es una situación de crisis importante por tres shocks, dos internos y uno externo, ¿no? Tú has comentado, el externo es la guerra con Irán y el canal, digamos, que de alguna manera transmite los efectos es el precio del petróleo, ¿no? Y el día de hoy, digamos, todos amanecimos pues, con los mercados asiáticos en franca caída. Japón cayó 5% y el precio del petróleo en algún momento llegó a escalar hasta $117 el barril. Al cierre de los mercados de Estados Unidos, hoy día está en $85. Mira la volatilidad, increíble, ¿no? Si uno lo ve con los precios justo antes de la guerra, hace más de 10 días, lo que tenemos es, el precio del petróleo estaba alrededor de $75, Ajá. 76, 77. Entonces, en 85 que está cerrando, no está muy lejos, pero llegó a más de $117. Entonces, esa volatilidad probablemente continúe dependiendo de cómo evolucione la guerra. Los otros dos shocks internos tienen que ver con el fenómeno del Niño, que cada vez que se presenta genera un shock inflacionario en el mes de marzo y abril. Entonces, ese fenómeno del Niño ya lo hemos visto, con consecuencias serias, pero todavía no termina. Hay que tocar madera para que no se ponga más bravo el fenómeno del Niño. Y el otro shock es el tema del gas de camisea, ¿no? Que ha generado pues, un incremento en los combustibles y también en el costo del transporte de manera importante. Entonces, este marzo 2026, probablemente la inflación del mes no solo sea atípica, sino sea una de las más altas de los últimos años. Lo más probable es que incluso esté por encima del 1%. Recordemos que la inflación en Perú durante varios meses ha estado anual alrededor de 1.6, 1.7. Entonces, una inflación en un solo mes de esos niveles obviamente es significativa. El otro impacto es obviamente el dólar. El dólar en Perú, que estaba con tendencia a la baja, de hecho el Banco Central compró más de $3.000 millones en ese momento. Para evitar que siga cayendo, ¿no? Para evitar que siga cayendo. Hoy en día está en 3.49, 3.50 posiblemente. Ya estos niveles tendería a estabilizarse si no pasa algo muy serio en la guerra de Irán, Estados Unidos e Israel, ¿no? Quiero centrarme un poco en el dólar, porque el dólar es, digamos, un billete de cambio en el Perú. Hay gente que tiene deudas en dólares y hay gente que también ahorra en dólares y cobra en dólares también. En esta situación, ¿qué le podemos recomendar a todas estas personas que tienen muchas transacciones en la moneda verde de Estados Unidos? Claro. Hay que ver cuál es la tendencia estructural versus el shock de coyuntura. El shock de coyuntura muestra claramente este rebote, pero no sabemos todavía qué otros efectos se van a generar. De hecho, el efecto que en el pasado ha sido más perjudicial para la subida del dólar ha sido la crisis política, especialmente si algún candidato antisistema sube en las encuestas. Hasta ahora no lo hemos visto, ¿no? Entonces eso mantiene que la moneda está dependiendo fundamentalmente de factores externos. Ahora, el dólar se ha devaluado o se ha apreciado a nivel mundial. Esto no es un fenómeno solo en Perú. Ha pasado también en Europa, en Asia. Todas las monedas han perdido valor con respecto al dólar, lo cual es normal y se llama flight to quality. Todos los capitales nerviosos van al dólar a refugiarse temporalmente hasta que pase la turbulencia. ¿Cuándo pasará la turbulencia? Todavía no lo tenemos claro, pero para los peruanos hay que tomar decisiones financieras inteligentes, ¿no? Entonces, aquel que genera ingresos en soles debería tener sus deudas y ahorros en soles. Aquel que genera ingresos en dólares debería hacerlo también en dólares. Sin embargo, lo que sucede es que mucha gente que está en soles tiene deudas en dólares o tiene ahorros en dólares. En todo caso, si tiene ahorros en dólares y deudas en dólares,
haría un poco más de sentido porque se está de alguna manera cubriendo. Pero la mayoría se han endeudado, por ejemplo, en hipotecas, que es la deuda más grande para una familia, en dólares, en cuyo caso obviamente le puede generar un efecto perjudicial esta volatilidad. No obstante, de manera estructural, cuando uno ve incluso los precios de los commodities en este contexto de guerra en Irán, el oro se ha mantenido alto, por encima de los $5.300 la onza. El cobre también, cerca de los $6 la onza. Entonces, estamos con los dos metales de exportación más importantes de Perú y todos los restos de commodities en los precios históricos más altos de los últimos 100 años. En esa circunstancia, la balanza comercial de Perú y los flujos de capital van a seguir aumentando. Si además hay un gobierno de centro o de derecha, como están las encuestas, ahorita uno pensaría que eso podría ser la posibilidad, nunca se sabe en Perú, efectivamente puede venir mucho capital internacional, con lo cual no solo sería una balanza comercial positiva, sino flujos de capitales. Y eso lo que está empujando es a que el sol se empiece a revalorizar. Claro. Entonces, muchos de los bancos, por ejemplo, en Wall Street, que están pronosticando el tipo de cambio para el próximo año, ya están en 3.15, 3.20, 3.25. Ninguno de ellos está diciendo que sea 3.70. Todo depende de la elección finalmente, pero la tendencia es la tendencia. La tendencia es el fortalecimiento del sol. Siguiendo con el dólar, en los últimos años el BCR tomó algunas medidas justamente para desdolarizar el crédito, ¿no? Para evitar justamente lo que tú dices, que personas que ganan en soles y tienen deudas en dólares se impacten por esta volatilidad alta. Sin embargo, en el mercado todavía hay una gran cantidad de créditos en dólares, ¿no? El mercado inmobiliario es uno de ellos, el mercado vehicular también. A pesar de los desincentivos, porque, digamos, hay una especie de castigo que pone el BCR por emitir este tipo de créditos, ¿por qué todavía sigue siendo muy rentable, por ejemplo, tener créditos en dólares para algunas entidades financieras? Porque, de alguna manera, eso termina impactando en el bolsillo de la gente. Sí, al final es un tema de flujos y de spreads, ¿no? Los diferenciales, o sea, los bancos ganan básicamente al pagar poco por depósitos y cobrar más por los préstamos. Ajá. Entonces, los spreads se mantienen altos, la tendencia en la tasa de interés de los dólares a nivel global ha sido a la baja, en el sol también ha sido a la baja. Este shock inflacionario que tenemos por la subida del precio del petróleo y acá en Perú por el tema del fenómeno del Niño y también el tema energético con el gas de camisea, probablemente pare un poco esa tendencia de bajar tasas. Algunos pensaban de que la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central de Perú iban a bajar este año por lo menos 2 o 3 veces la tasa de interés. Con este tema que está pasando, eso se queda como, esperemos a ver qué pasa, y probablemente no exista ninguna señal de baja de tasa de interés hasta que esta turbulencia pase. Esto va a ser en mayo o junio. Ajá. Y ahí vamos a ver si efectivamente las tasas de interés continúan con esta posibilidad de seguir bajando. Pero en términos concretos, ahorita este shock inflacionario es relevante. Felizmente el Banco Central tiene todas las herramientas, pero esos números de endeudamiento en dólares han venido decreciendo de manera consistente. Sí, claro. Y de hecho, cuando uno va y pide, por ejemplo, ahora una hipoteca, los bancos son bastante conscientes en ese tema, porque efectivamente hay provisiones de capital que los castigan por prestarle a personas que generan en soles dólares. Claro, claro. ¿No? Entonces, de esa perspectiva, digamos, hay unas políticas desincentivadoras de parte del SBS y el Banco Central, pero al final es la demanda del mercado la que manda. ¿No? La idea es que los bancos presten menos dólares y, digamos, los créditos estén más en la moneda local. Es correcto. Sin embargo, un banco se puede cubrir. Ellos tienen lo que se llaman los forwards derivados, que pueden cubrir esos desbalances que tienen en sus portafolios. Pero la mayor parte de las personas ni siquiera saben lo que es un forward de monedas. Correcto, correcto. ¿No? Melvin, vamos a dejar la entrevista aquí, te agradezco mucho por el tiempo y justamente vamos a hablar de este y otros temas todos los lunes aquí en Economía para Todos, porque vamos a implementar un segmento que se va a llamar Finanzas para Todos, así que te vamos a estar viendo más seguido por aquí en RPP, así que muchas gracias por tu participación. Vamos a una